Les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. El tema para el día de hoy es la esposa del Cordero protegida por la revelación del séptimo sello. Amén. Ese es el tema para el día de hoy. Primera de Reyes 17, versículo 1. Solamente el primer versículo dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Yo quiero que ponga atención a esa última frase, sino por mi palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor amado, habiendo leído ya tu palabra, Señor. Amén. Oh Señor, tu palabra dice, Señor, que a través de la lectura nosotros seríamos bendecidos. Bienaventurados son los que oyen la palabra, bienaventurados son los que leen la palabra, Señor amado. Amén. Oh Señor, gracias por hacernos bienaventurados, Señor. Pero en esta tarde, Señor, queremos jalar aún más allá, Señor amado. Queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor amado. Amén. Que ese alimento espiritual, Señor, ese maná escondido, Señor, ese maná oculto que pertenece a la novia, Señor, sea revelado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Oh Señor, habla nuestras vidas, nuestros corazones. Sacúdenos, Señor amado. Oh Señor, al que haya que despertar, despiértanos. Aleluya, oh Señor, aquel que está fuerte, dale más fuerza, Señor amado. Amén. Oh Señor, el necesitado, Señor, al que viene buscando de ti, oh Señor, llénalo, Señor. Amén. Oh Señor, dale lo que Él ha venido a buscar. Oh Señor, lo que mi hermana, Señor, ha venido a buscar, Señor, dáselo, Señor amado. Hay un despertar, hay un gemir en el pueblo de Dios. Hay un despertar en la novia, Señor. La novia palabra se ha convertido en la esposa del Cordero en este tiempo. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Oh Padre Santo, te pedimos en esta tarde, oh Señor, que estemos en un solo Espíritu, Señor amado. Así como en Pentecostés, Señor, un tipo de este tiempo del fin, Señor amado. Así que estemos todos unánimes, Señor amado. Gracias por todo, Señor amado. Creemos en ti y en tu misericordia. Te pedimos la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Grande es tu nombre. Póngase cómodo, pero no tanto para que no se quede dormido. Amén. El tema para el día de hoy: la esposa del Cordero protegida por la revelación del séptimo sello. Bueno, nosotros, hermanos, los que están aún solteros, por así decirlo, pero también los que hemos estado casados, fíjese que hay una etapa en el hombre y en la mujer. Y esa etapa, hermanos, es que cuando uno llega a la edad de juvenil, entonces ya empieza tanto el hombre como la mujer a mirar, hermanos, porque en el futuro quieren contraer una unión matrimonial, ¿cierto? Llegar al matrimonio. Entonces, cuando se llega a esa etapa, se empieza, estoy hablando del creyente, empieza a mirar, a vigilar, ¿cierto?, a la señorita o al varón que conforme a las escrituras de la palabra esté bien alimentado, ¿no es así? Y cuando se encuentran esas dos personas que son especiales el uno para el otro, entonces comienza lo que llamamos nosotros un enamoramiento, ¿cierto? Y comienza una amistad. Te acompaño, te voy a dejar, vámonos juntos a la iglesia. Usted sabe, hermano, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, se comienza lo que se llama el noviazgo, ¿cierto? Aún no están casados, pero comienza lo que se llama el noviazgo. ¿Se da cuenta? O sea, ya ningún otro varón debiera mirar a esa dama, y ningún otra señorita debiera mirar a ese joven, porque ya hay un compromiso, ¿ves? Sí. Y ellos son novios, ¿ves?
Entonces llega el momento en que ese noviazgo, hermano, llega a lo que nosotros llamamos el matrimonio. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de matrimonio es porque la unión, ¿cierto? La unión entre ambos se consume, hermanos. Amén. Y fíjese que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, porque Jesús, hermano, habló de las 10 vírgenes, ¿no es así? Aún vírgenes, ¿cierto? Pero pasado el tiempo, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, miren lo que dice la Biblia. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Entonces llega un momento en que el creyente, hermano, en que el cuerpo de Cristo obtiene un matrimonio, ¿ves? Entonces ya cuando se llega al matrimonio, esa unión perfecta, hermano, entre Cristo y la novia, ya nada lo puede separar. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? El matrimonio de la novia y el novio ocurre aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí nosotros vamos a las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Es eso lo que estamos esperando nosotros. Un arrebatamiento para ir a la fiesta, a las bodas del Cordero. Pero aquí nosotros nos casamos con Él aquí en la tierra. ¿Ves? Nosotros somos parte ya de Él. Amén. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque ya tenemos, cuando, por así decirlo, nosotros sabemos que la parte femenina es la parte más débil, ¿cierto? Hablando físicamente, hermano, ¿cierto? El hombre es más robusto. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre es el que protege, ¿eh? El hombre es el que da protección a la mujer. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Es Él quien nos protege, es Él quien nos cuida, es Él quien nos guarda, ¿ves? Es Él el que vela por nuestra seguridad espiritual, ¿ves? No hay ningún diablo, no hay ningún demonio que se pueda acercar a la esposa del Cordero. Él está protegiendo, Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Señor. Ahora, Jesucristo, hermano, Él estaba muy interesado en nuestra protección, hermano. Entonces, Él, en Mateo 24, Él profetizó. Él dijo que por causa de la maldad, aquí en este tiempo del fin, el amor de muchos se enfriaría, ¿eh? Y nosotros podemos ver cómo la maldad se ha acrecentado en este último tiempo, hermano. Y a causa de esa maldad, el verdadero pueblo de Dios ha despertado, pues, hermano. Usted se está dando cuenta, usted dice, wow, cómo que ha crecido la maldad en el mundo, ¿qué está pasando? Ah, las profecías. Dios, ahí acudimos a las profecías, nos damos cuenta que el tiempo del fin ya está aquí, ya, hermanos. Señor, amén. Hemos entrado en un estado entonces de desesperación, un estado de búsqueda espiritual, y unánimemente todos gritamos, Señor Jesús, no tardes más. Padre, gloria a Dios para siempre. Padre, amén. Pero antes de que Cristo venga, fue profetizado que vendría un tiempo de apretura. Usted sabe lo que es apretura, pues, hermano, pues cuando uno lo aprieta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el verdadero creyente, por causa de la revelación de la palabra de la hora, entonces se prepare porque el pasaje ya está, hermano, el pasaje ya está sacado, el pasaje lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que ese pasaje tiene su nombre, hermano, ese pasaje tiene su nombre, hermana, no tiene otro destinatario. Usted solamente tiene que tomarlo de la mano del Cordero, hermano, y reclamar su posición en Cristo. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Sí, el caminar del creyente cada vez se está poniendo más y más estrecho. Pablo, en el libro de los Hebreos, él dice que todo lo que ocurrió allá, hermanos, allá atrás, es figura, tipo y sombra de lo que sería aquí, en este tiempo del fin. Sí. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros entendemos que todo lo que ocurrió allá, eso tiene que ocurrir acá. De hecho, la Biblia dice, nada nuevo hay bajo el sol. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros queremos saber qué tiempo es el que estamos viviendo, tenemos que ir
obligatoriamente a la palabra de Dios. Fíjese que el profeta dice lo siguiente: usted en esta Biblia encuentra el nombre de Cristo. Tiene que encontrar el nombre de Cristo en cada página, hermano, de su Biblia. Amén. Y también usted tiene que encontrar su propio nombre en cada página, hermano. Cada libro de redención nos habla de que somos nosotros siendo redimidos. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para siempre. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que para el creyente lo más importante que hay para nosotros es la palabra de Dios. Eso nosotros tenemos que saberlo. Debemos tener en este tiempo lo más importante para nosotros es la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Esta palabra sola, por así decirlo, esta palabra sola no sirve. ¿Por qué? Porque en muchas casas, en muchos hogares, en todo el mundo, tienen esta misma Biblia que usted tiene en sus manos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta palabra tiene que ser respaldada y acompañada por el Espíritu Santo, hermano. Porque es el Espíritu Santo el que le da vida a esta palabra de Dios. Amén, Señor, aleluya. Es ahí cuando esta palabra llega con poder, hermano. Es ahí cuando esta palabra echa fuera demonios. Cuando está la palabra y el Espíritu Santo unidos, entonces la palabra recién toma vida en nosotros. ¿Se da cuenta? Así es, Señor, amén. Nos damos cuenta que la palabra con poder perdona al pecador. La palabra con poder transforma las vidas. La palabra con poder, hermano, al que está durmiendo, Dios lo despierta. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Entonces esa palabra con poder toma al creyente y lo posiciona en Cristo. Amén. El libro de los Hechos, busque, si el que tiene su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice algo muy importante, hermano, algo tremendo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder, hermanos, está aquí en esta tarde. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Gloria a ti, Rey. Gloria a Dios para siempre. Él lo prometió, su palabra lo ha prometido, y Dios, hermano, no es hombre para mentir. Amén. Y en Marcos capítulo 16, si es que puede tener su Biblia, hermano, Marcos 16, versículo 17. Miren lo que dice Jesús, hermanos. Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Eso es palabra ungida, hermano. ¿Se da cuenta? Eso es palabra con poder. En mi nombre serán fuera demonios. Señor, aleluya. ¿Qué más sigue diciendo? Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¡Qué promesa, hermano! Amén. ¡Qué poder de Dios, hermano, en medio de su Amén, pueblo! Señor, amén. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que esta palabra tiene que estar unida junto al Espíritu Santo? Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo en este tiempo guiando a la novia. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para Sí, siempre. Señor, amén. ¡Qué promesa, hermano! Yo estoy viendo esas promesas en este día. Yo sé que usted también está viendo esas promesas en este día. Amén. Aquí hay un misterio, hermano, respaldando la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Nadie lo puede negar. Dios encarnado en usted y en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Amén. En este tiempo de fin, hermano. Así es, Señor. Por eso es que la palabra dice: solamente di la palabra. Usted solamente tiene que decir, hermano: el que está en ti lo hará. Oh, aleluya. La Biblia dice: Sí, Señor. el que pide, recibe. El que busca, halla.
y el que golpea se le abrirá, hermanos. Oh, gloria a ti, Gloria a Dios Rey, para aleluya. siempre. Sí, Señor, amén. Oh, gloria a Dios para siempre. Padre. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuál es su deseo para este día? Hermana, ¿cuál es su necesidad para este día? Él está aquí, hermano, solamente pídalo, hermano, solamente créalo, Él tiene poder, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Padre. Ahora usted me puede decir, hermano Germán, bueno, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? Bueno, yo lo puedo guiar a las Escrituras solamente y decir las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Ahí Jesús da, hermano, la llave. Jesús da la clave cómo recibir el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es. Hermano, hermana, ahí está la llave. Usted solamente tiene que pedirlo, tiene que doblar las rodillas y solamente decir: Señor, dame el Espíritu Santo. Quiero una nueva experiencia en mi vida. Quiero el poder sobrenatural en mi vida, Señor amado. Y Él está obligado, hermana. Dios está obligado a su palabra. Dios está obligado porque Él ha puesto su firma aquí. Yo os daré, dice la Biblia, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios para siempre. ¿Se da cuenta? Él lo prometió, hermano. Solamente doble su rodilla y pide a Dios el Espíritu Santo. Él no es hombre para mentir, hermano. Amén, sí, Señor. Ahora veamos, abramos un poco los ojos espirituales. Amén. Amén, Señor. Israel, un pueblo que venía bajo un linaje especial. Hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Se da cuenta? Un pueblo que aunque estuvo en esclavitud, pero que llegó a estar totalmente libre. Ellos volvieron a su tierra, hermano, la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. ¿Se da cuenta? Esta tierra yo te la doy. O bueno, nosotros sabemos, hermano, que Josué, un tipo del Espíritu Santo, junto a una nueva generación de creyentes, ellos conquistaron la tierra, ¿ves? Ellos expulsaron a todos esos demonios, a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, a los heveos, etcétera, etcétera, etcétera. Demonios que habían conquistado la tierra. Pero tenemos que saber algo. Esa tierra les pertenecía a los hebreos. La tierra era de ellos. Ahora usted recuerde algo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo nos llamara a nosotros, ¿qué había ocurrido con nosotros? ¿Qué había ocurrido con nuestra vida? Demonios habían habitado en esta tierra, en nuestra tierra. Amorreos, fereceos, cananeos, etcétera. Demonios de idolatría, demonios de lascivia, demonios de adulterio, de mentira, de contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos habían conquistado esta tierra, mi tierra y su tierra. Entonces el Espíritu Santo nos liberó con gran poder. Entonces, ¿qué pasó, hermano, hermana? Dios sacó todo eso que nos tenía esclavos, todo aquello, hermano, que nos había, hermano, entrado en una vida de confusión, hermano, una vida de idolatría, de paganismo, hermano. Así es, Señor, amén. Gracias a Dios, el Espíritu Santo descendió, hermano, y nos liberó. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestra liberación, hermano. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios para Gloria a Dios. siempre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá en Israel? Al trono, hermano, de Israel del norte, ¿cierto? Llegó Acab. Él quiso afirmar su reino. Él tenía un reino un poco debilitado, ¿ves?
Su reino estaba medio débil, ¿ve? ¿Por qué? Porque ellos venían, su padre fue un hombre pecador, sentado en el trono. Entonces acá, un hombre pecador, entonces recibió el trono, pero recibió el trono débil, ¿ve? Y entonces acá, con el fin de no perder el trono, hermano, entonces él quiso ayudar a Dios. ¿Se da cuenta? Acá quiso meter su mano, quiso ayudar a Dios. ¿Para qué? Para afirmar el reino, para dar protección militar al pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces fue que Israel, a través del matrimonio de Acab, hizo alianza con el paganismo y la idolatría de Jezabel. Así es, Señor, amén. Ahora Jezabel, nosotros sabemos, ella era una princesa. Ahora mire, ponga atención, porque el profeta dice que un príncipe es un predicador, un príncipe es un ministro, pero aquí nos encontramos con esta Jezabel. Ella es una princesa, o sea, ella es una predicadora, ¿se da cuenta? Pero ella es una fenicia. La Biblia dice que ella es una hechicera. Entonces, el nombre Jezabel significa no exaltada. ¿Se da cuenta? O, en otras palabras, no elevada. Amén. Ahora pensemos un poco. El pueblo de Israel, Dios lo había tomado para exaltarlo, ¿ve? Para levantarlo, ¿ve? Pero se casó el pueblo de Israel con el pueblo fenicio y eso nos dio un reino tibio. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, con la unión de ambos, de Jezabel y Acab, ellos unidos llegaron a ser potencia mundial en su tiempo. ¿Se da cuenta? Acab, cuando él se casó con Jezabel, dio culto, dice la Biblia, y adoró a Baal. ¿En qué tiempo? Y a la diosa Acera. ¿Dónde? En el templo. Acab construyó entonces templos a Baal y a la diosa Acera ahí en Samaria, en el norte. Usted tiene que tener algo muy claro, hermano, hermana. Satanás es muy astuto, dice la Biblia. Mire, el pueblo de Israel no pensó que estaba mal hacer alianza con el pueblo de Jezabel. Tampoco pensó que estaba mal en que Jezabel se viniera de su nación con sus dioses, con Baal y la diosa Acera. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el engaño, hermano, hermana? Lo que pasa es que el nombre Baal significa Señor. ¿Se da cuenta? Espíritus muy semejantes, muy parecidos. ¿Se da cuenta? Jesucristo dijo que en el tiempo del fin los espíritus serían tan semejantes que engañarían a todos, excepto a los hijos predestinados. ¿Se da cuenta? Excepto a los escogidos de Dios. Amén, amén. Pero amén. todo el resto sería engañado. ¿Por qué? Porque los espíritus serían semejantes. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, ahí se habla de un engaño, del engaño que está hoy en día gobernando al mundo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Dice, y los engaña, ¿se da cuenta? Habla tiro de engaño. Y los engaña y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Si usted se da cuenta, es un engaño. Ahora, usted tiene que entender algo, hermano, hermana. Un engaño significa una mentira. Un engaño significa que algo que no es real llegó a la vida de esa persona. Amén. Entonces, la actitud de Acab fue una abominación para Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Acab
permitió la adoración a ídolos paganos dentro de Israel. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, hermanos, hermanas. Fíjese que acá, lo que está haciendo acá es que esos dioses que fueron expulsados, acá los vuelve a ingresar a Israel. ¿Se da cuenta? El pecado de Jezabel y de Acab se identifica con el pecado de los amorreos, es decir, de los habitantes de Canaán, hermano, con quien los israelíes, Dios les dijo, no se junten con ellos, no pacten con ellos. ¿Se da cuenta? Ahora, mire, ponga atención a lo que voy a decir, por favor, porque esto es muy importante. Yo aquí quiero que usted vea algo, hermano, hermana. Acab estaba reintroduciendo, ¿ve? Los antiguos dioses que existieron en esa tierra que Jehová ya había quitado, hermanos. Oh, Padre. Tremendo fue el daño y el pecado de Acab, hermanos. Así es, Señor. Amén. ¿Qué significa eso, hermano, en la vida espiritual del creyente? O sea, si Dios liberó al creyente de fornicación, de adulterio, de lascivia, de contienda, de cualquier clase de pecado, ¿qué significa eso? Volver a aceptar ese demonio de adulterio, volver a aceptar ese demonio de fornicación. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estaba haciendo Acab en el pueblo de Israel. Le estaba abriendo la puerta ancha a los demonios. Gloria a Dios. Ahora mire, ponga atención a esto. Por eso es que yo digo que es un engaño, porque Satanás es astuto, dice la Biblia. Así es. ¿Cuál fue el plan de Jezabel para poder engañar? ¿Cuál fue? Veamos, ella trajo sus propios dos dioses. Ella trajo al dios Baal y a la diosa Acera, ¿ven? Pero a la vez, Jezabel no rechazó el culto a Jehová, sino que buscó una especie de unión religiosa. Lo que está aconteciendo el día de hoy. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, tipo y sombra, se da cuenta, tipo y sombra de lo que está ocurriendo en este día. Lo que ocurrió allá es lo mismo que está ocurriendo hoy en día acá. Por eso es que el creyente tiene que ser muy espiritual, hermanos. Sí, Señor. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Mezclar lo divino con lo pagano. Aleluya. Esa fue la estrategia de Jezabel. Usted sabe, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice que no puede salir de una llave dos clases de agua, dulce y salada. No se puede, hermanos. Y cuando Jezabel, cuando ella mezcló, hermano, lo divino con lo pagano, lo santo con lo pecaminoso, lo puro con lo impuro, ¿cuál fue la actitud de Acab? ¿Cuál fue la actitud del líder de la iglesia? Recuerde, un líder de la iglesia, la Biblia dice que es una atalaya. Tiene que estar vigilando, tiene que estar atento. Esa es la actitud de un líder dentro de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Acab, el líder de la iglesia? Él se puso en medio de dos corrientes. ¿Se da cuenta? Acab, entonces, en el fondo, él era un tibio. Acab tenía el espíritu de esta edad, el espíritu de la edad de la Odisea. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es un tipo de Acab, hermano, hermana. Y ese es un tipo de la iglesia de la Odisea, no de la esposa del Cordero, sino que de la iglesia de la Odisea. ¿Se dan cuenta? Amén. Mire, el hermano Graham, el profeta, en un mensaje dice lo siguiente: si usted quiere vivir el evangelio a medias, un pie en el mundo y otro pie aquí en la iglesia,
es mejor que se vaya al mundo, porque usted solamente va a vivir una vida nada más. ¿Se da cuenta? Pero el verdadero creyente sabe, hermano, que no puede ser un tibio, porque un tibio es lo peor que hay, hermano. ¿A quién le gusta vomitar, hermano? A nadie, hermano. Cuando vienen los vómitos uno no quiere vomitar. Pues eso le produce a Dios una persona tibia, le produce vómito, hermanos. Y nosotros, gracias a Dios, la esposa del Cordero, Dios nos ha librado, Dios nos ha limpiado de todas esas cosas, hermano. Nos ha hecho verdaderamente libres el Señor Jesucristo. Aleluya, Rey Santo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, se da cuenta, el espíritu de Acab, hermano, él era un tibio, hermanos. ¿Acaso no es ese el espíritu reinante en esta edad malvada, hermano? Líderes religiosos que mezclan lo verdadero con lo profano. Miremos lo que dice la Biblia, hermano. Mire, Jezabel, ella en ningún momento es acusada de infidelidad sexual contra Acab. La Biblia no nombra eso, no lo menciona. Ella no es acusada de infidelidad sexual contra Acab, sino que la Biblia a ella la representa o la presenta como una buena esposa, preocupada por los intereses de Acab. Lea usted la Biblia y se va a encontrar con todo eso. Pero cuando nosotros, las personas que amamos la palabra de Dios, los que vivimos en el Espíritu, hermano, los que andamos amando la palabra, cuando nosotros empezamos a leer por detalle, nos damos cuenta que la revelación de la palabra, cuando ella llegó a nuestras vidas, nos dimos cuenta que Jezabel, ella es acusada de prostitución espiritual. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que hace ella? Ella entonces es una persona que tienta a su esposo Acab y a todo el pueblo a ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, su adulterio no es contra Acab, sino que su adulterio es contra la palabra de Dios. Es un adulterio espiritual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, mire, ponga atención, enseñe, o sea, ella tiene su propia doctrina, ¿se da cuenta? Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, mire, ponga atención, porque dice, y seduzca a mis siervos a fornicar. Usted sabe, hermano, hermana, cuando nosotros leemos la Biblia dice que los profetas que estaban ahí, que se fueron en contra de la profecía que había dicho Elías, hermano. Y usted sabe, ahí había un profeta también que se paró al lado de la palabra de Elías, ¿cierto? Y entonces él fue a defender la palabra. Pero ahí estaba Sedecías, ¿ve? Ahí él estaba con una unción. Y Sedecías, dice la Biblia, y aquellos profetas que le estaban profetizando acá, la Biblia dice que ellos eran profetas de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hermano Branham empieza a dar una explicación a este texto, porque la Biblia dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que pasa es que ellos toman el nombre de Cristo, ¿ves? Igual que el pueblo de Israel, igual que ellos decían, a Abraham tenemos por padre, ¿se da cuenta? Y ellos decían, tenemos a Moisés como profeta y Jehová nuestro Dios. Ellos tomaban el nombre de Dios y aún así crucificaron al Mesías. Oh, sí, ¿se da cuenta? Entonces nos encontramos que hablar de Jezabel es hablar de infidelidad, es hablar de depravación sexual, perversidad espiritual. Amén. Ella comenzó su ministerio, la Biblia dice que ella comenzó su ministerio construyendo iglesias, templo a Baal, templo a la diosa Acera. Ella solo quería, ¿qué cosa? Unificar ambos pueblos, ¿ves? ¿Con qué?
con su religión pagana, ella podía decir lo siguiente: el Dios de Israel y nuestro Dios fenicio es el mismo Dios de ustedes. ¿No es ese el mismo pensamiento que hay hoy en día? Amén. ¿Acaso Amén. la Confederación Mundial de Iglesias, donde están todas las religiones del mundo, no tienen el mismo idioma? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Gracias, Señor, amén. ¿Por qué es que nosotros estamos fuera de todo ese tipo de ismos y denominaciones? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el espíritu de Elías. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Gloria a ti. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Gracias, Padre. En principio, la intención de Jezabel no era perseguir a los seguidores de Jehová, pues la religión de Baal no era básicamente fanática, sino más bien tibia, formal, que daba lugar para la adoración de otros dioses. ¿Se da cuenta? El tema era lo siguiente. El tema era que Dios ahí en lo secreto, Dios tenía guardado a un profeta. Dios tenía a un hombre valiente que tenía el así, dice el Señor, que tenía la palabra de la hora, hermanos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para Gloria a Dios, siempre. amén. Y Elías en lo secreto Elías tenía ahí a 7,000 que escuchaban sus predicaciones, que estaban atentos a su palabra. Gloria a Dios para siempre. Ahora, Elías, él era un profeta de Dios, el cual tenía la palabra de la hora. Él tenía el respaldo total del poder del Espíritu Santo en su vida. Elías no podía permitir un pueblo mezclado, ¿ve? Él no quería dejar ningún espacio para otros dioses. Aleluya. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor. Me gusta ese espíritu de Elías, hermano. Amén. Me gusta ese espíritu. Elías no vino con una bandera blanca, hermano, de paz, diciendo, oh, debatamos de religión, hablemos un poquito de religión. No, hermanos, él vino con la espada en la mano desenvainada para degollar a esos 450 profetas de Baal. Elías venía con la espada en la mano para degollar a esos 400 profetas de la diosa Acera. Elías era un hombre de Dios que quería eliminar cualquier cosa que no fuera la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Elías venía dispuesto, hermano, a sacar a esos falsos dioses del pueblo de Israel. Yo me imagino, hermano, cada paso que Elías daba, Dios lo respaldaba. Amén. Cada palabra que Elías hablaba, Dios lo respaldaba. La palabra de Elías era la palabra de Dios. Así es, Señor. Ahora Dios tenía ahí, en medio de toda esa oscuridad, hermano, en medio de Israel, porque recuerde cuando llegó Jezabel, hermano, ahí a donde está el pueblo de Israel, entonces la oscuridad espiritual empezó, ¿se da cuenta? Así es. Y en medio de toda esa oscuridad, ahí en lo oculto, en lo reservado, había un pueblo especial, hermano. Había un pueblo, hermano, que se juntaba para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, tal y como lo hacemos hoy en día, hermanos. Un pueblo especial, un pueblo que estaba poniendo oídos a la voz de Elías, un pueblo que odiaba las mezclas, un pueblo que no se inclinaba a lo pagano, un pueblo que amaba solamente la verdad de la palabra de Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Señor. Bueno, estos 7,000 estaban atentos a la palabra de Elías. ¿Qué es lo que iba a decir el profeta? Ellos sabían que esto no era un espectáculo, hermano. Ellos estaban en pie de guerra. El pueblo de Dios estaba en guerra espiritual. Ellos habían tomado la espada de la fe, hermanos. Amén. No había lugar para la doctrina de Jezabel en la vida del creyente. No, hermanos. Ellos estaban parados en la palabra de la hora. Aleluya. Ellos sabían que Acab había hecho alianza con una mujer inmunda
estaba introduciendo idolatría en el pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mire, hermano, hermana, de todo eso Jesucristo nos sacó, de toda esa idolatría pagana, de toda esa inmundicia. Él nos sacó y nos trajo a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios porque Él nos ha hecho libres, hermano. Amén, Señor. Gloria a Amén, Dios. amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Sin duda que el Espíritu Santo, hermanos, sin duda que el Espíritu Santo había apartado a esos 7,000 de la demencia espiritual, hermano, que había entrado en Israel. La guerra había comenzado. Era hora de tomar las armas, hermanos. ¿Cuáles son las armas de nosotros? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, hermano. Oh, vivir cada palabra y apartarse, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la Biblia. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios Amén. para siempre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahora, cuando ellos, hermano, aquellos 7,000 escuchaban la voz de Elías, hermano, era como que 7 truenos tronaban, hermano, y ellos levantaban sus manos y glorificaban el nombre del Señor Jesucristo. Ellos pudieron ver los 7 sellos abiertos en sus vidas y en sus corazones. Gloria a Dios para siempre. Yo me imagino que aquel pueblo, hermano, era un pueblo poderoso en la palabra, hermano. Ellos no podían ser confundidos por ningún espíritu extraño. Gloria a Dios, porque ellos tenían la guianza del Espíritu Santo. Así es, Señor. Entonces, nos encontramos que en cierta oportunidad Elías se encuentra cara a cara con Acab. Acab, hermano, un rey con un espíritu homosexual en el trono de Israel. Oh, Padre, así es, Señor. Gloria a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, el que acabamos de leer, versículo 1, ¿qué dice la Biblia? Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, mire, sino por mi palabra. Amén. Ahora pongamos atención, hermano, a estas palabras. Así es. No habrá lluvia. ¿Qué es eso? La lluvia es un tipo del Espíritu Santo, ¿no es así? Amén. No habrá lluvia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios mismo, ¿no es así? Así No es. habrá lluvia. En otras palabras, acá tu reino, le está diciendo Elías, no gozará del Espíritu Santo. No gozará del Espíritu Santo, sino por mi palabra. Así es. Sino por mi palabra. O sea, la única forma, mire, ponga atención, ¿qué es lo que había pasado? Jezabel, hermano, con toda su hechicería, ella había nombrado profetas falsos para liderar al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un profeta verdadero. Tenía la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué le dijo Elías? Mira acá, tú no vas a tener a Dios en tu reino si no es por mi palabra. ¿Se está dando cuenta de la autoridad que Dios le entregó a Elías? Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. Eso me gusta, hermano. ¿Sabe por qué? Se lo digo por qué. Porque nosotros somos un cuerpo profético. Hoy en día nosotros tenemos, hermano, esa palabra de la hora. Nosotros hoy en día tenemos la autoridad de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo a través de nosotros viene al pueblo de Dios y habla, hermanos. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Y yo no me refiero a los ministros, hermano. Me estoy refiriendo a usted, hermano, a usted, hermana, a usted, joven, a usted, señorita. El profeta de Dios dice que nosotros, dice, usted dice, hermano anciano, hermana anciana, joven, señorita, nosotros cargamos la palabra de la hora sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos el así, dice el Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él le ha dado la autoridad, hermano, a la iglesia de echar fuera demonios. Oh, Gloria a Dios. amén, Es una batalla, ¿ves? Nosotros estamos peleando la más grande batalla jamás peleada, hermano. Así es. Piense usted, hermano, ahí estaba Abraham, Isaac,
fuerzas, no, hermano, no es lo que nosotros podamos hacer, no, es Cristo en nosotros, hermano, es en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gloria a Dios. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Acab, hermano, escuchó estas palabras, cuando Acab escuchó a Elías, cuando él le dijo, no habrá lluvia ni rocío, no habrá nada. Piensen eso, hermano. A través de la lluvia, hermano, viene el alimento. Los animales pueden pastar, las siembras pueden crecer. Piensen eso. Amén. Esa palabra, cuando Elías la profetizó, sin duda que esa palabra en el rey Acab no produjo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque él era el rey. Así es, amén. Y él tenía en su poder un gran reino. Acab tenía una gran alianza con reinos paganos, ¿se da cuenta? Acab, él tenía una esposa que lo apoyaba con todas sus oraciones paganas. Acab tenía profetas que le decían, Acab, tú estás bendecido. ¿Se da cuenta? Jezabel, ella era la heredera de un reino fenicio poderoso. Además, mire, ponga atención, muchos ministros de Jehová cayeron en el engaño y la seducción de Jezabel. Eso dice la Biblia. Ellos, estos líderes, hermanos, ellos hicieron pactos. Ellos entraron en esos ismos de alianza. Ellos se volvieron formales, tibios. Sus cultos ya no tenían el fuego del Espíritu Santo. Oh, Padre. Gloria a Dios para siempre. Pero déjeme decirles algo. Elías y su grupo, ellos sí tenían el Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. Amén, amén, amén. Porque esa era la promesa de Dios. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor, amén. Y déjeme decirles algo. La palabra de Elías para esos 7,000 era un trueno que los sacudía, hermano. Ellos sabían que Elías estaba maldiciendo la tierra. Ellos sabían que el día de juicio había llegado. Los 7 sellos habían sido abiertos en sus corazones. Elías tenía el así, dice el Señor. Pero ¿saben qué? Ellos también tenían una promesa. Dios los iba a mantener a salvo. Esa era la promesa para aquel pueblo de Dios. Amén, Señor, aleluya. Entonces, ¿qué pasó con esos 7,000? Ellos, al escuchar la profecía, ellos se prepararon en fe. Ellos sabían que la lluvia no caería del cielo para esos idólatras que estaban siguiendo a Jezabel y a Acab. Entonces, era hora de prepararse, ¿ve? Era la hora de traer en acción. Era la hora de vivir la palabra, de consagrar las vidas, hermanos. La sequía, hermano, usted sabe, la sequía es terrible. Muchos mueren de sed, animales mueren de sed, las plantaciones se secan, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Israel? Muchos, la gran mayoría del pueblo, ellos acudieron a sus dioses. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La palabra, la profecía de Elías estaba trayendo estragos en el pueblo de Israel. El ángel de la muerte estaba pasando y matando a aquellos que no tenían la señal. El ángel de la muerte estaba pasando y matando a aquellos que no tenían el sello de Dios. Oh, sí, sí. El caos era total. El hambre y la muerte habían llegado, ¿se da cuenta? Así es. Entonces, Acab y Jezabel, ellos llamaron a una confederación mundial de iglesias.
ellos llamaron a una asamblea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los dioses no nos escuchan y no nos responden a nuestras súplicas? Hay que buscar al responsable, hay que buscar a aquel que tiene la culpa de lo que está ocurriendo. ¿Se da cuenta? Entonces, la asamblea acordó. Es Elías. Elías es el responsable de que el reino esté en ruinas. Todos decían, es la culpa de Elías. De hecho, Elías había mandado la sequía. Pero Elías, él no era el responsable de aquello, hermano. Elías, ponga atención. Acá, él estaba convencido de que Elías era el responsable. Pero mire, ponga atención. ¿Por qué viene el juicio? ¿Por qué viene el juicio? ¿Se da cuenta? Mire, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, tú eres el que turba a Israel. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Sí. Observe cómo el incrédulo Acab le echa la culpa al verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. Señor. El diablo siempre le va a echar la culpa a los verdaderos creyentes de que todo el mal que está viniendo a la tierra es por culpa de los hijos de Dios. Oh, Señor. Gloria a Dios para siempre. Señor, y ahí acá le estaba echando la culpa a Elías. Gloria a Dios. Estos 3 años de sequía causaron el odio de esos idólatras contra Elías y sus seguidores. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jezabel empieza a perseguir a los profetas de Jehová. Así es, amén. Por eso es que la Biblia dice que los empieza a buscar para matarlos. ¿Se da cuenta? Así es, amén. ¿Por qué? Porque Jezabel dice, los seguidores de Elías, ellos son los responsables de todos los males que hay. Los que creyeron en el mensaje de Elías, la Biblia dice que ellos fueron perseguidos. Algunos fueron masacrados, hermano. Ellos sabían que la causa de toda esa masacre era la doctrina de Jezabel. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Y ellos estaban diciendo, por culpa de Jezabel son todas estas cosas, por culpa de la idolatría. Pero Acab y Jezabel y los falsos profetas decían, no, la culpa es de Elías y de sus 7,000. Gloria a Dios para siempre. Señor. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice lo siguiente, Jezabel destruía a los profetas de Jehová. ¿Se da cuenta? Jezabel persiguió a los profetas de Jehová y los destruía. El hambre y la muerte llegaron al reino. Ellos querían atrapar a Elías, ¿eh? Ellos morían de hambre porque ellos habían rechazado el reino de Jehová de los ejércitos. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Se lo repito, ¿qué es lo que había hecho acá? Le abrió la puerta a todos esos demonios. Eso fue lo que hizo acá, ¿se da cuenta? Y entonces el juicio de Dios tenía que venir, hermano. Amén. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Muchos están muriendo de hambre espiritual. Muchos están muriendo por causa de que ellos han rechazado la palabra de Dios. Porque ellos han permitido adoración pagana en sus templos. Amén, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice el Espíritu Santo, hermano. La palabra dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Dios, hermano, permite estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió allá, hermano, en Israel es tipo y
sombra de lo que está ocurriendo hoy en día, hermano. Hoy en día hay un gran engaño en el mundo entero. Ellos se están uniendo, hermano, en una falsa adoración. Ellos se están uniendo con la Jezabel pagana, hermano. Roma y todas las denominaciones del mundo y todos los ismos se han unido a una y ellos están adorando al dragón. ¿Se da cuenta? A Satanás mismo. Gloria a Dios para siempre. Pero déjeme decirles algo. Mientras todos morían, mientras todos estaban muriendo, Dios por ahí, hermano, por ahí tenía una predestinada para vida eterna. Por ahí todos estaban muriendo por todos lados, pero por ahí había una predestinada. Dios había preparado a una mujer, una viuda gentil. Ella no era una mujer judía, no era una mujer de Israel, ella era gentil. Ella era una viuda gentil, un tipo de nosotros en este tiempo del fin, hermanos. Oh, Señor, gloria a Dios para siempre. Cristo Santo, gloria a Dios. Señor. En el mensaje Estar Cierto de Dios, predicado en los 59, mire lo que dice, en ese mensaje dice lo siguiente, en el párrafo 31 dice, esta mujer, siendo de esa naturaleza, es tipo del creyente gentil. ¿Se da cuenta? Vemos que Dios no la hubiera llamado si ella no hubiese sido digna de sostener al profeta de Dios, porque Él no envía a su profeta a una casa que no es digna de recibirlo. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo, no fue la escogencia de ella, no fue la escogencia de esa mujer gentil. Hermano, hermana, no fue su escogencia, ponga atención a esto, ¿se da cuenta? Sino que es la predestinación de Dios en nosotros. Es lo que Dios quiso para nuestras vidas, para nuestros corazones. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Padre. ¡Gloria a Dios! Mire, dice, no fue la escogencia de ella, sino la de Dios. No fue su invitación, fue la de Dios. Amén. Él vivía cerca del arroyo, hablando de Elías. Los cuervos alimentaban al profeta. Fue propósito de Dios que algo sucediera. Ciertamente, el Señor escogió a una creyente de la misma naturaleza de Elías. Oh, mi Dios. Pero ella era pagana, ¿se da cuenta? Sí, pero tenía la misma naturaleza de Elías. Y nos damos cuenta que nosotros, hermanos, somos gentiles. Así es, Señor. Despreciados. Oh, mi Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Padre. Mire, pensemos un poquito. Probablemente ella había estado orando toda aquella noche cuando vio que la harina y el aceite ya estaban escaseando. Oh, sí, usted sabe, sí, Señor. La harina es figura, tipo y sombra de la palabra de Dios, ¿no es así? Amén. Y el aceite es figura, tipo y sombra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenía esta mujer? Esta mujer, al hablar de harina y al hablar de aceite, lo que ella tenía era la palabra de Dios y era el Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Señor. Gloria a Dios. Es por eso que ella es un tipo de nosotros, ¿ves? Porque usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene la palabra en este día oscuro, donde el mundo está todo contaminado, más a nosotros la palabra de Dios nos mantiene limpios y purificados. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya vimos, ¿cierto? El tipo del aceite, Señor. Y ya vimos el tipo, hermano, de la harina. Pero, ¿cuál es el significado de esa viuda, hermano? ¿Qué significado tiene? Ahora recuerde, la palabra viuda, sabemos ya que ella es una mujer. Así es. Amén. Porque esa palabra es femenina, viuda, ¿se da cuenta? Amén. Eso significa que su primer marido había muerto.
Y eso tiene un significado espiritual muy importante en nuestra vida, hermano. Así es, Señor. Recuerde, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Así es, amén. Recuerde, todo esto es importante para entenderlo. Ese marido, lo que dice el profeta, que ese marido que había muerto en ella, ese marido era Satanás, que la tenía conquistada. ¿Se da cuenta? Así ¿Se da cuenta lo que hizo el aceite y lo que hizo la harina? ¿Se da cuenta lo que hizo el Espíritu Santo y la palabra? ¿Qué es lo que hizo? Desechó de su vida a ese diablo perverso, y ese diablo para ella había muerto. Oh. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Ese diablo sin duda a ella la tenía conquistada, porque ella tuvo un casamiento con él. ¿Se da cuenta? Ella tuvo un casamiento con ese diablo. Entonces ella fue una idólatra, una pagana, una perversa, igual que nosotros antes de Cristo. ¿Se da cuenta? Tipo y sombra, hermano. Pero ¿qué es lo que pasó cuando llegó el aceite a su vida? Cuando llegó la harina a su vida, ¿qué es lo que ocurrió? Vino una transformación en la vida de ella, igual como vino en nosotros. Igual como vino en nosotros cuando Cristo, hermano, por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios para siempre. Hombre, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Gloria a Dios. Señor. ¿Se da cuenta? Rey de reyes, ¿Qué es lo que Señor, pasó? Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que pasa es que la profecía de Elías, ella la escuchó. Ella, una mujer gentil, creyó en la profecía de Elías y dijo: yo no me contaminaré con la doctrina de Jezabel. Yo no seré partícipe de sus abominaciones. Amén. Un tipo de nosotros en este tiempo del fin, Amén. donde nosotros no nos contaminamos con absolutamente nada de la idolatría pagana, hermanos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Su primer amor, Satanás, murió en su vida. Lo mismo que ocurrió, hermano, cuando ese maestro de Israel, hermano, se acercó a Jesús. Nicodemo, hermano, cuando él se acercó, él siendo un maestro en Israel, se acercó de noche sigilosamente y fue donde el maestro le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Un maestro, hermano, un predicador, un hombre, hermano, importante allá en Jerusalén, en Israel, un hombre que enseñaba, un hombre que doctrinaba. Ese hombre, Nicodemo, no tenía él la seguridad de tener la entrada hacia el reino de los cielos. Entonces él se acercó al maestro y le dijo: ¿qué debo hacer, maestro? ¿Qué debo hacer? Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Deben nacer otra vez, Nicodemo. Deben nacer otra vez. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Significa dar muerte al hombre viejo, hermano. A la mujer vieja. Ya no vivo yo, ¿se da cuenta? Amén. Ya el viejo hombre ya no vive. Más Cristo vive en mí, hermano. Dios, aleluya. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén. Gloria a ti. Gloria a Padre. Dios. Sí, Gloria a Dios. Señor, Entonces, amén. ella no quería nada con fornicación espiritual. La vieja mujer había muerto para ella. ¿Se da cuenta? Demonios que antes la habían conquistado fueron echados fuera. ¿Se da cuenta? Ella escuchó la profecía del profeta de la hora, hermano. Entonces, el aceite y la harina llegaron a su hogar. Pero era tiempo, se dieron cuenta que era tiempo de juicio. 7 truenos habían tronado, entonces era la voz de Dios. El ángel fuerte había descendido y había abierto los sellos. ¿Se da cuenta? Entonces esa mujer, hermano, ella escuchó la palabra, ¿se da cuenta? Pero ella no la escuchó en su totalidad. Ella necesitaba escuchar toda la palabra de Dios. Así es. Quizás ella había llegado a la condición, hermano, de que en su hogar
que ni siquiera tenía una taza de harina, ya le quedaba poca palabra, hermano. En otras palabras, ya le quedaba poca fe. ¿Se da cuenta? Solo tenía un poquito de aceite. ¿Se está dando cuenta, hermano? El alimento ya estaba escaseando. ¿Qué estaba ocurriendo con ella? Estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Murió el vecino, murió la vecina, murió un familiar. Ella estaba viendo que la muerte se estaba acercando. Y entonces ella empezó a ver, hermano, le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina. Quizá ella dijo, mi pobre hijo pasó toda la noche con hambre, ¿qué haré con este poquito de harina y este poquito de aceite? Esa viuda gentil no tenía más que un puñadito de harina y un poquito de aceite. Ella solo necesitaba. Entonces, ahora, para hacer, hermano, ese pan, o lo que ella iba a hacer, entonces ella solamente necesitaba 2 palos para encender el fuego. Gloria a Dios para siempre. Ahora, esos 2 palos, tipo y sombra y figura de la cruz de Cristo en el Calvario, hermano. Amén. Tipo y sombra de la cruz del Calvario, para el perdón de pecado, hermano. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Santo, sí, Señor. ¿Se da cuenta? Gracias, mi Cristo. Ella tenía entonces lo necesario. Ella tenía la harina y el aceite. Ahora ella quería el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora ella quería el fuego del Espíritu Santo para su vida, hermano. Señor, amén. Pero antes de encender el fuego, escuchó una voz tronando. Era la voz del profeta de Dios. Oh, Gloria a Dios para amén, siempre. Señor. El profeta Elías le dijo, dame agua, tráeme agua. Ella, hermano, ella podía compartir de su agua, sin duda que ella podía hacerlo, podía compartir el agua con ese hombre. El tema es que cuando ella le iba a compartir del agua, de pronto la voz del profeta le dijo, tráeme también pan. Entonces ahí había un problema, ¿se da cuenta? Tremendo, Señor. Ella tenía los elementos básicos para hacer el pan. Ella tenía agua, tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite. Y había pescado aquellos 2 palitos para encender el fuego. Pero ella sabía que al comer eso ya se acababa y moría de hambre. ¿Qué significa morir de hambre? Significa no tener palabra, significa no tener Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Amén. En otras palabras, el profeta de Dios llegó en el momento era Dios salvando la vida de aquella persona, de aquella mujer. Señor. ¿Qué es lo que hizo Dios, hermano, cuando llegó a nuestras vidas? Llegó en el momento preciso, hermano, en el momento de más angustia, en el momento de más quebranto, fue cuando Dios apareció en nuestra vida y en nuestros corazones. Gloria a Dios. Sí, mi Cristo. Aleluya. Estábamos próximos a morir de hambre, hermano. Estábamos prontos a rendirnos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Así es, amén. Gloria a Dios. Así es. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Gloria a Dios. Oye, hermano, qué confesión más sincera, hermano. Así es, sí. Qué confesión más sincera. Yo ya veo el mundo, veo el homosexualismo, veo el paganismo, veo idolatría, veo lo que está ocurriendo. Oh, y lo único que me queda es un poco de harina, lo único que me queda es un poco de aceite, lo único que me queda son estos 2 palitos, y de ahí muero. Gloria a Dios para siempre. Oh, mi Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre. Dese cuenta, hermano. Pero Jehová había preparado a esa viuda, hermano gentil, para alimentar al profeta de Dios. Oh, sí. Dese cuenta, Dios permitió, hermano,
que esa harina y ese aceite no escasearan. ¿Para qué? Para alimentar al profeta de Dios. Ella no negó lo que tenía. Así es, Señor. Amén. Se dio cuenta, hermano, hermana. Su primer esposo había muerto. Su primer dueño había muerto. Aquella que la gobernaba había muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El profeta llegó cuando ella ya era libre. Así es, Señor. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Espiritualmente hablando, Satanás ya no la gobernaba. Él había muerto para ella. Ahora ella tenía lo necesario para tener a Cristo en su vida. Ahora ella era totalmente libre para adorar a Dios. Primera de Reyes 17:13 dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra del profeta hacia esa mujer gentil. Elías le dijo: no tengas temor. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. No tenga temor usted, hermano, hermana. No tenga temor. Usted tiene aceite, tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la harina, usted tiene la palabra. Usted tiene aquellos dos palos que es la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? No tenga temor. No tenga temor de lo que está ocurriendo en el mundo. No tenga temor de lo que está ocurriendo a su alrededor. Oh, Padre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, gracias. Mire lo que le dice Elías. Gracias, no tengas temor. Gracias, Señor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una voz de autoridad. Amén. Ve, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la encina y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Oye, hermano, mire lo que está diciendo Elías. Así es, Señor. Mira, de ese aceite y de esa harina que era para ti y para tu hijo, hazme a mí primero. Oh, Señor. Ahora, mire, ponga atención, hermano, hermana. Esa mujer, ella tuvo que aprender a obedecer. Tuvo que aprender a escuchar la palabra del profeta. En otras palabras, ríndete a Dios, entrega tu vida a Cristo y créele. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Amén, Señor, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, Señor, amén. Se da cuenta que esta es una batalla. Se da cuenta que esta es una pelea. Amén. Versículo 14 dice, miren la promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ponga atención. ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es la promesa? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Se está dando cuenta, hermano, hermana. La promesa es que el Espíritu Santo y su palabra estará dentro de nosotros hasta cuando Él venga, hermano. No importa los juicios, aunque estén cayendo. No importa lo que está ocurriendo en el mundo. Lo importante es que el Espíritu Santo y la palabra están gobernando nuestras vidas y nuestros corazones. Oh, sí, Señor. ¡Qué promesa! Tremendo. Su palabra y su Espíritu Santo seguirán en nosotros. No escasará la palabra ni el poder de Dios en nosotros. Amén. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que le creen, dice la Biblia. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Observe, hermano, como esos 7,000 no fueron engañados. Vea usted como esa viuda y ese pequeño hijo fueron predestinados para el día de la apretura, para el día, hermano, de mayor persecución, para el día, hermano, más crítico, y ese día es hoy día. Sí, Señor. Dese cuenta, hermano, el nombre de ellos, de esos 7,000, el nombre de esta mujer con ese pequeño, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Por qué cree usted que nosotros seguimos peleando y luchando? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso que usted sigue peleando, por
siempre. Gracias, mi Cristo. La doctrina de Jezabel no nos puede turbar, hermano, hermana. Nadie sabía en dónde se encontraba esa mujer. Nadie sabía en dónde ella vivía. Pero el Espíritu Santo sí lo sabía. El Espíritu Santo sabía dónde estaba esa mujer. Sí, Señor. Ella fue predestinada para escuchar la voz del fin, del tiempo del fin. Ella fue probada por fuego. Oh, La Biblia dice, Padre Santo. la Biblia, hermano, dice que su hijo cayó Señor. muerto. Gloria a Dios. Sí, amén. Mire, esta mujer, hermano, que había creído en la palabra del profeta, hermano. Sí, amén. Ella tenía a su hijo, tenía la harina, tenía el aceite para ella, y de pronto el profeta le dice, no, si la harina y el aceite no escasearán. Pero de pronto ese hijo muere. Ahora, ¿por qué ese hijo murió? Ahora, ponga atención, porque muerte es muerte espiritual, tipo y sombra, ¿se da cuenta? Ahora mire, ponga atención, ella fue probada por fuego. Su fe tenía que ser probada, así como la fe de cada creyente tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol, ¿se da cuenta? Eso dice la Biblia. La Biblia dice que su hijo cayó muerto. Era tiempo de probar su fe. Ahora, ella, hermanos, ella que había creído en la palabra de la hora, ella tenía toda la autoridad de reclamar. Así es, amén. Ella tenía la autoridad, hermano, de ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, yo obedecí a tu palabra. Señor, yo obedecí. Yo he alimentado al profeta de la edad. Yo he dado el pan y el aceite. Pero ahora mi hijo está muerto. Muerte espiritual, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios, hermano, el poder sobrenatural de Dios le demostró a ella que por creer aún su hijo fue levantado de los muertos, porque ella depositó la fe. Entonces, porque ella obedeció, aún su hijo estando muerto en el lecho, Dios se lo devolvió. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros debemos reclamar por nuestra descendencia, que nosotros debemos reclamar por aquellos que han muerto, hermano. Nosotros tenemos que reclamar, hermanos. Oh, Padre. Gloria a Dios. Satanás no tiene dominio de nuestra familia. Gloria a Dios para siempre. Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, mi Dios. Ahora recuerde, Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús habló de ella en la Biblia diciendo, en aquel entonces, en aquel tiempo, había muchas viudas en el tiempo de Elías. Pero Elías a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda gentil en Sarepta de Sidón. Dice cuenta, hermano, hermana, dése cuenta, muchas viudas habían en Israel. Pero ninguna de ellas era la predestinada. ¿Por qué? Porque habían doblado sus rodillas a Baal. Pero había una gentil, había una viuda gentil, y ella sí, hermano, fue predestinada. ¿Se da cuenta de lo que Jesús está hablando? Amén, sí, Señor. Gloria a Gracias, Dios. Padre. ¿Usted puede entender lo que está hablando Jesús? Jesús está hablando de usted y de mí, hermano, hermana. Sí, Señor. Por ahí hay muchas personas, pero Elías y su mensaje ha llegado a nosotros en este tiempo del fin. Amén, sí. La viuda ya no era más viuda, ahora ella tenía un nuevo amor. Ahora ella había sido redimida por Jesucristo y por la palabra de Dios. Ella fue predestinada para adopción, para vida eterna. Gracias. Y cuando ella llega a ser, la pregunta mía es, hermano, hermana, ¿cuándo ella llega a ser la esposa del Cordero? O la pregunta es, ¿cuándo usted y yo llegamos a ser parte de la esposa del Cordero?
¿Cuándo, hermano? Cuando nosotros recibimos la palabra revelada de la hora. Ahí ella está protegida por la revelación del séptimo sello. ¿Qué es lo que es la revelación del séptimo sello? ¿Qué es lo que es ese misterio que todos hablan? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hermano, esa es la resurrección del tiempo del fin para la esposa del Cordero. Esa es la resurrección, esa es vida eterna, hermano. Cristo es el misterio de Dios revelado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solo nos resta adorar a nuestro Señor y Redentor. Señor. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga grandemente. Que la palabra de Dios sea muy bendecida en nuestros corazones. Shalom, Dios les bendiga grandemente. Gloria a ti, Rey. Pastor, le doy la pasada a usted, Dios le bendiga. Shalom.